Hola hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio al estudio de hoy. Recordemos que estamos considerando la carta a los romanos y vamos a dar inicio. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, Padre, damos gracias por este tiempo, Padre, que nos permite disfrutar tu palabra, escudriñar tu palabra, analizarla, Padre Santo, y que seas tu Espíritu Santo, seas tú, Padre, y que nos enseñes, Padre Santo, en esta mañana, agradecido que nos has permitido estar aquí, aunque con un poco de frío, pero estamos aquí bien, Señor, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu palabra, disfrutando de lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana, perdón. Le agradecemos la presencia de mis hermanos, a las personas que vean este video, bendícenos, por favor, que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Dice toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces estábamos viendo sobre la cuestión de Romanos. La semana pasada estuvimos viendo sobre que si teníamos la pregunta que plantea más bien aquí el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, la pregunta que él hace, dice aquí en el versículo 1, ¿qué pues diremos? Pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí entonces está el apóstol Pablo poniendo una respuesta a esta incógnita que él mismo plantea, y menciona que si hemos muerto al pecado, dice, si hemos muerto al pecado, dice en el versículo 2, él responde diciendo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, entonces esa es la cuestión que él está planteando, y él mismo la responde cuando menciona que hemos sido muertos al ser bautizados, ¿sí? Y así como Jesucristo fue muerto en una cruz, crucificado y resucitado al tercer día, él hace la comparación de que nosotros hemos muerto a nuestra vana manera de vivir, como también menciona él en otras partes de la palabra de Dios, y que hemos resucitado a una nueva vida, ¿sí? Separados. Ahora explicábamos la semana pasada que la muerte era una separación, ¿sí? Eso es la muerte y la separación. Entonces nos vimos separados del dominio de la esclavitud a nuestra naturaleza pecaminosa, que esto fue logrado por medio de ello, de la muerte del Señor Jesucristo, y nosotros al aceptar y ejercer fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos encontrar o notar que hemos sido liberados, separados de esa esclavitud en la cual estábamos nosotros, esclavizados a nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no somos esclavos de ella, ¿sí? Y como menciona en los siguientes versículos, en el versículo número 15, nuevamente el apóstol Pablo hace una pregunta muy parecida a la que se planteó en el versículo 1, pero la plantea de otra forma. En el versículo 1, él dice que si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, o sea, hay que seguir pecando con más para que la gracia de Dios abunde más. Entre más pequemos, más la gracia de Dios abunda, y eso no es lo que él la respuesta, ¿verdad? Sino más bien es la pregunta que hace a los romanos, para que se den cuenta que ya no estamos bajo ese yugo y que hemos sido liberados. Pero ahora la vuelvo a plantear de diferente manera en el versículo número 15, cuando él pregunta, ¿qué pues pecaremos? Porque
no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí la pregunta es un poco diferente, pero si ustedes me meditan en ello, aquí ahora está poniendo la pregunta con relación a la ley, a la ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley de la cual estábamos hablando, de que fueron dada a Moisés en el desierto, ¿sí? Y dice que ahora estamos bajo la ley. Aquí hablamos un poquito, hermanos, de dos situaciones o dos dispensaciones. En la semana pasada tuve la oportunidad de compartir con ustedes una breve enseñanza sobre las dispensaciones, que hablaba precisamente sobre ese tipo de situaciones. Aquí habla el apóstol Pablo de dos situaciones, de dos administraciones, ¿sí? La dispensación, hermanos, para poder entender un poquito, una dispensación es una administración. Si usted quiere notarla así, es una dispensación. Una dispensación es una administración. Es como el gobierno en el cual estamos viviendo. Hoy estamos bajo la administración de una gobernante llamada Claudia Sheinbaum, ¿sí? Estamos bajo esa administración, bajo ese régimen. Pero anteriormente estábamos bajo otra administración, cuando estaba el presidente Obrador. Era otra administración. Y así lo nombramos, así lo conocemos, ¿no? Así se dice, administración. Y cuando estaba Peña Nieto era otra administración. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque de manera parecida es la situación con relación a las dispensaciones. En la Biblia habla de 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia solamente a 2. ¿Cuáles son esas 2? La ley y la gracia. ¿Sí? Aquí vuelvo a leer la pregunta que él plantea. Dice aquí: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley? Está hablando de una dispensación, la ley. Y luego dice, sino bajo la gracia. La gracia entró, hermanos, es el periodo en el que estamos viviendo hoy. En este tiempo, ¿por qué se le llama gracia? Porque vivimos un periodo en el que, por la gracia y el sacrificio de Jesucristo, tenemos reconciliación con Dios por medio de su sacrificio, y se llama gracia, ¿sí? Por gracias, por gratis. Es gratis. Ese don que tenemos, esa oportunidad de disfrutar una relación con Dios, es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, y es gracia, de gratis. ¿Sí? Nosotros no tuvimos que hacer nada para disfrutar de ella, y eso lo hemos estudiado en partes anteriores, cómo se llega a cabo, cuando vimos lo de Adán, cuando vimos que se comparaba lo de Adán y Jesucristo, lo que se hizo, lo que se obtuvo con el pecado de Adán, y con lo que se obtiene con el sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la ley, hermanos. Déjenme comentarles un poquito sobre la ley. Fue dada en el monte Sinaí bajo el caudillo de Moisés, el ayuntamiento de Moisés. Esta gracia empezó precisamente en ese momento. La dispensación o la administración de la gracia empezó cuando Dios dio la ley a Moisés en el desierto. ¿Cuándo se terminó esta ley? Cuando muere Jesucristo. Cuando muere Jesucristo empieza otro pacto. Inclusive él menciona que hay otro pacto. Hay un pacto de la ley y hay un pacto de la gracia, que también sería importante considerar los pactos, porque también son 7 pactos que tienen muchas similitudes, pero no son iguales, ¿sí? Aquí entonces estamos hablando de 2 pactos: el pacto de la ley y el pacto de la gracia. En el pacto de la gracia, de la ley, el pacto de la ley era un pacto condicional. Un pacto condicional. ¿Qué es el pacto condicional? Es que si el pueblo de Dios cumplía con todo lo que Dios requería de ellos, basado en la ley, entonces Dios, como consecuencia de que ellos
hacen y son fieles a Dios, Dios los iba a bendecir, ¿sí? Y que iba a estar siendo dirigidos por Dios en la bendición, pero ellos no cumplieron con esa parte, desobedecieron a Dios casi inmediatamente después, ¿sí? Y como consecuencia de eso, Dios los dejó y fueron entonces gobernados por otras naciones, ¿sí? Por otras naciones vencidas. Por ejemplo, recordemos que fueron el templo de Jerusalén fue destruido por los babilonios por primera vez. El templo que construyó Salomón, el rey Salomón, el hijo del rey David, fue destruido por los babilonios y fueron llevados cautivos. Ahí empieza la cautividad. De hecho, empezó un poquito más antes con Asiria, con el reinado de Israel, cuando Asiria hace cautivo a Israel, y en el caso de Babilonia hace cautivo a Judá. Recordemos que se dividió el reino, eso ya lo habíamos visto en otros estudios pasados, ¿sí? Bueno, entonces el caso de la ley era una ley o un pacto condicional. En el caso de la gracia, hermanos, no es algo condicional, pero para que podamos disfrutar de la gracia, tenemos que nosotros ejercer fe en el sacrificio de Jesucristo. Si no ejercemos fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, entonces no podemos disfrutar de la gracia. Aunque déjenme decirles algo importante, la gracia siempre ha estado existiendo desde que la humanidad pecó hasta la actualidad, y después, en el tiempo final, la gracia siempre va a existir. Siempre la gracia va a existir. Aunque la ley no existía, ha existido todo el tiempo, pero la gracia sí. Porque vuelvo a repetir, la gracia es la misericordia de Dios que tiene hacia la humanidad, por amor hacia ella, hacia la humanidad, hacia sus seres, hacia los seres humanos. Ese es la gracia, y la gracia ahora es manifestada más aún por el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿esta gracia cuándo termina? La gracia termina cuando empiezan los años de la tribulación. Aunque, ojo, vuelvo a repetirles, no es completamente la gracia. La gracia termina, ya completamente termina, cuando empiece el reinado de Jesucristo. Aunque, déjenme decirles, también va a haber gracia. La gracia va a existir por toda la eternidad. Porque durante el reinado de los 1000 años, cuando Jesucristo gobierne en el mundo, también va a existir gracia. Y otra cosa importante, la muerte todavía no se va a ser quitada. En los 1000 años la muerte no se va a ser quitada todavía. La muerte va a seguir existiendo. Eso quiere decir que dentro de los 1000 años la gente puede morir. Sí, puede morir. La gente puede morir durante el reinado de Jesucristo. De hecho, si ustedes analizan un poquito, cuando dice que Satanás se va a atar por 1000 años en Apocalipsis, pero dice que después va a soltar, y que extravía a quienes, a las naciones. ¿Para qué las extravía? Para atacar al pueblo santo de Dios. ¿Cuál es el pueblo santo de Dios? Los judíos, ¿sí? Pueblo santo de Dios. Y entonces es cuando Dios manda fuego del cielo y acaba con todas esas naciones que se están levantando por incitación de Satanás a atacar al pueblo santo de Dios, que son los judíos, la nación de Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que la muerte va a existir? Porque entonces, ¿cómo se va a acabar esa gente? Pues, matándolos. Y es un punto, pero aparte la gente que vive en los otros 1000 años,
pues va a morir si sigue pecando. ¿Cuándo se va a quitar la muerte? Después de los 1000 años, cuando venga el juicio del trono blanco. Ahí, eso también ya hablamos, ¿sí? El juicio del trono blanco, cuando toda la gente sea resucitada después de los 1000 años, ¿sí? Pero ojo, también tenemos que entender esto, porque entonces va a haber ese juicio a la gente que resucite y que el mar entregará a sus muertos, el cielo entregará a sus muertos que están en él, y esto es cuando se va a hacer ese juicio, ¿sí? A toda esa gente, y ellos en base a lo que hicieron, y si no están sus nombres escritos en los libros, entonces serán arrojados. ¿A dónde serán arrojados? Al lago de fuego, que es la muerte segunda, ¿sí? Donde también será echada el diablo junto con todas sus huestes demoníacas, el falso profeta, ¿sí? Será echado ahí también, ¿sí? Y eso es la muerte segunda, donde ya no hay resurrección, donde toda la gente que no esté escrita sus nombres en el libro de la vida será echada ahí. Entonces todavía hay gracia a partir de ese momento. Ya cuando acaban los 1000 años y sea el juicio del trono blanco, entonces empieza ya una vida sin muerte, porque ya hubo podemos decir una depuración, purificación de toda la gente que va a vivir ya eternamente, pero a partir de ese entonces todavía. Después de ahí, antes de eso, no. Entonces Dios va a seguir trabajando con la humanidad todavía para que la humanidad alcance, sea purificada, sea emblanquecida, como dice Isaías, que los pecados, aunque sean como rojos, también sí serán blancos juntamente como la nieve, ¿sí? Pero todo esto lleva, por eso ese es el plan de Dios para alcanzar la santificación tanto del cuerpo como del alma o del espíritu, ¿sí? Eso es, así es como tiene planeado Dios, hermanos, hacer todo esto con relación a lo que estamos comentando de la dispensación, ¿sí? Es solamente un pequeño situación de estas dos leyes, o dos pactos, o dos dispensaciones, la gracia y la ley, ¿sí? Pero ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo ahora con la relación en cuanto a la pregunta que está planteando? Si recordemos que la pregunta que planteó el apóstol Pablo es: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es la respuesta que él da? Dice: en ninguna manera. Y hace otra pregunta, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice: sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Aquí entonces, ¿qué quiere decir esto que está planteando aquí? Porque recordemos que él está presentando preguntas en estos pasajes, está presentando preguntas, y la respuesta empieza a partir del 17, del versículo 17, dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, fíjense, eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, y viniste a ser siervo de la justicia. Así es que, hermanos, entonces aquí es como está presentando cómo es que nosotros tenemos la libertad, hermanos, como seres humanos, de elegir
¿A quién le vamos a servir? ¿Esclavos de qué vamos a ser? ¿Esclavos del pecado que conduce a la muerte o la obediencia a Dios, ¿sí?, para la vida eterna? Esa es una decisión que nosotros debemos tomar. Debemos analizar y meditar, ¿sí? Porque miren lo que sigue diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice en el versículo 19, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Aquí empieza a hablar el apóstol Pablo hacia las personas, porque hay cosas que quizás para ellos no entendían, no comprendían esta situación de lo cual él está expresándose aquí. ¿Sí? Entonces él habla a la gente para que entienda, y por eso sigue diciendo lo que dice. Dice que así como por iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Fíjense lo que dice aquí, que presentamos nuestros miembros, nuestros cuerpos, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así como se presentó, dice ahí, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque sigue diciendo, porque cuando erais esclavos del pecado, dice, eras libre de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de aquellas era, o de ellas, era, o es muerte. De toda la manera como vivíamos en el pasado, hermanos, ¿cuál era el resultado? El pago de todas esas era la muerte. Dice, sigue diciendo, mas ahora que habéis sido liberados, ¿de qué? Del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué se da esta situación? Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí debemos notar, hermanos, la gran diferencia que plantea en este capítulo 6 el apóstol Pablo en cuanto al pecado, ¿sí? De vivir al pecado para que perseverar en el pecado para que la gracia abunde, o porque estamos libres del pecado, de la ley, pecaremos. Pues ninguna de las dos debemos de obtener, ¿sí? Porque no debemos abusar de la gracia que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Ni tampoco debemos pecar porque no estamos bajo la ley. Y tenemos la elección, nosotros la elección para poder discernir a qué vamos a servir, a quién le vamos a servir. ¿A quién le vamos a servir? Pero a sabiendas cuál va a ser el pago o las consecuencias de la decisión que tomemos. Menciona que es a muerte y otro es a vida eterna. ¿A cuál usted va a escoger? ¿Cuál de las dos va a escoger? ¿La muerte o la vida eterna? ¿Sí? Eso es algo que debemos nosotros meditar, hermanos, porque está puesta ante nosotros dos posibilidades, ¿sí? El que sigamos viviendo en pecado sin reconocer el sacrificio de Jesucristo, ¿sí?
sin reconocer el sacrificio de Jesús, sigamos pecando, ¿sí? Pero la consecuencia, ¿cuál va a ser? La consecuencia va a ser en que acabaremos separados eternamente, porque recordemos que la muerte es una separación. Entonces acabaremos separados eternamente de Dios. Pero si elegimos servir a Cristo haciendo la voluntad de Dios, ¿sí?, el pago de esto es la vida eterna. Y esos son los resultados, las grandes diferencias, hermanos, que aquí el apóstol Pablo está planteando y que puso en tela estas situaciones a los romanos, y que hoy nosotros también estamos ante estas situaciones. ¿Usted de quién quiere ser esclavo? ¿Esclavo del pecado? Esclavo de Jesucristo, en otras palabras. Pero que no se nos escape, que no se nos olvide cuáles van a ser las consecuencias de nuestras decisiones, de la decisión que tomemos, cuál va a ser la decisión, lo que nos va a acontecer. Entonces, nosotros tenemos que meditar profundamente en esta situación, esta cuestión, ya que nuestra vida está envuelta en esto. Cristo, hermanos, nos liberó del pecado y la muerte. Somos libres. Somos libres. Pero siempre y cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Si no lo aceptamos, no lo reconocemos, pues seguimos siendo esclavos, pero ahora del pecado y la muerte. No hay liberación. Y seguimos pecando, y se sigue pecando. Porque la libertad en la cual Dios nos otorgó precisamente fue esa, la libertad a poder elegir, porque estábamos ahora por naturaleza siendo esclavos del pecado, pero con el sacrificio de Jesucristo fuimos liberados de ese pecado. Ya no somos esclavizados más para Él por el pecado, pero nosotros tenemos la elección. Por eso Dios nos ha dado la oportunidad de libre albedrío. ¿Qué es lo que vamos a elegir nosotros? ¿Usted qué va a elegir? ¿Qué va a elegir? ¿Algún comentario, hermanos, de esto que estamos considerando? Ok, hermano, muchas. ¿Perdón? Ajá, pero perdón, es que no escuché bien. Habla un poquito más fuerte. Dos fue que te escuchaste, ¿no? Ajá. Dos, la primera. Segunda pregunta. La segunda pregunta. La respuesta es escoger a ser esclavo de Jesucristo. Esa es tu decisión. Sí. Ok, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que escogemos sabiamente el servir a Dios, pero claro, eso implica también responsabilidad y un esfuerzo, porque va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Cuando elegimos, hermanos, cuando elegimos escoger a Cristo y seguir y siendo esclavos por amor, no seamos tampoco como vencieros. ¿Eh? No es que yo sigo a Cristo porque si no voy a morir eternamente, ya no quiero morir. La decisión que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, sí hacerlo, pero no por beneficio personal, sino por amor a Dios. ¿Sí? Por amor a Dios
porque Él es el que se lo ha ganado. Se lo ha ganado por todo lo que nos ha dado, por todo lo que tenemos, por todo eso, pues, es el como debemos servir a Dios. Aunque hagamos lo que hagamos, hermanos, por nada podemos pagarle lo que Él ha hecho por nosotros. Ni siquiera la vida misma. ¿Por qué? Porque la vida misma que tenemos nosotros no es nuestra, no nos pertenece. Esa vida, ¿a quién nos las dio? Nos las dio Dios. Entonces, ¿la vida a quién le pertenece? Nuestra vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle si no tenemos nada? ¿Ustedes creen que podemos tener algo que le podemos ofrecer a Dios? Cuando Él es el dueño de todo. Entonces, imagínense la gracia y la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Cuando Él es el soberano, el todopoderoso, ¿sí?, que sabiendo que nosotros no podemos darle nada, nos dio la oportunidad de podernos acercarnos a Él después de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2. Esa es la bendición que tenemos. Esa es la bendición. Miren, vayamos, por favor, tenemos un poco de tiempo, a Efesios, en el capítulo 2. Y ahí analicemos un poquito. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo con relación a nuestra condición. Y condición que cuando estamos separados de Dios. Efesios está adelantito de Romanos. Sigue Romanos, sigue Corintios, después Gálatas y después Efesios. Si no me equivoco, así es. Bien, en el capítulo 2, hermanos, si ya lo tienen, miren cómo lo describe el apóstol Pablo aquí, en el capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Dice ahí, ya lo tienen todo para que todos estemos poniendo atención a la parte que dice aquí. Dice, y Él os dio vida, fíjense, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos pecaminosos y de los deseos, pensamientos. Yo me equivoqué. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y éramos, dice aquí, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Ahí está la situación, como es que el apóstol Pablo plantea aquí en este libro, en esta carta de Efesios, nuestra condición en la que estábamos antes. ¿Sí? Dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero la gracia de Dios se manifiesta, y lo que dice aquí en el versículo 4, dice aquí en el 4, pero Dios, fíjense lo que dice ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esta maravillosa bendición que tenemos ante nosotros? ¿Sí? Ante nosotros está expuesta esa oportunidad. Y sigue diciendo aquí, dice, y juntamente, por gracia sois salvos, dice ahí. ¿Sí? Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Jesucristo nos resucitó. Ya vimos de qué manera nos resucitó, ¿verdad? En la parte que habla en Romanos, ¿sí? Nos resucitó y asimismo nos hizo estar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está, hermanos. Ahí está la situación que el apóstol Pablo está planteando. Y si ustedes se dan cuenta, es muy parecida a lo que está diciendo Romanos. Es muy parecida. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por amor. Por gracia. Por gracia, por su amor. Vuelvo a repetirles. Nosotros ahora tenemos algo que le podemos ofrecer a Dios por su gracia, por su amor. Lo único que podemos ofrecerle a Él es obediencia, hermanos. Y eso es lo único que nos pide. Eso es lo único que nos pide, obediencia. Que lo hagamos por amor. Eso es todo. Yo pregunto, ¿es mucho lo que nos pide Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es mucho? A ver, escucho comentarios. Pues la mayoría no es más también, porque ya sabes que no. Pues realmente uno cuando va caminando, se me atraviesa o como se mueve en el mercado, te rompe unas cosas, ¿no? Ajá. Dice, no. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Hermano Juanito, ¿será mucho? ¿Es mucho lo que Dios nos pide? No. ¿No es mucho, ¿verdad? No. ¿Qué nos pide Dios? No, obediencia. Obediencia. ¿Usted qué piensa, hermanita? Pues no, en sí pues no es mucho, ¿no? Pero igual como cuesta obedecer, o sea, no es mucho, la verdad. O sea, Él ya hizo lo más pesado, lo más complicado, lo mucho más difícil que nos tocaba a nosotros pagar por esa condena, esos delitos, esos pecados que teníamos. Pero o sea, digamos que Dios pues nos dejó nuestra parte, ¿no? Que es la obediencia, que eso es lo que tenemos que hacer. Pero o sea, volvemos, como decía el hermano, o sea, no muchos están aquí por eso mismo, porque no nos gusta obedecer, no nos gusta someternos a los mandamientos de Dios, ¿no? O sea, para nosotros a lo mejor no se nos hace pesado, pero la realidad, como dice la Escritura, que pues, sus mandamientos no son gravosos. Así mismo nosotros no lo hacemos, pues, lo digo por... Sí, hermanos. Pues esa es la situación. Y el mismo apóstol Pablo, más adelante, no voy a adelantar más, pero más adelante precisamente plantea esto que estamos diciendo. Porque él me dice, cuando deseo hacer lo bueno, ¿qué dice? Lo malo está presente. Hombre desdichado que soy. Pero
no vamos a pasar porque más adelante lo vamos a analizar en base a esto que estamos comentando, porque imagínense, también en eso pensó el apóstol Pablo y por eso expone esta situación. Y a veces nosotros quizás nos podemos frustrar, como estaba a decir, queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Pero hay una respuesta y hay una solución. Más adelante lo vamos a ver, no voy a adelantar. ¿Sí? Por el sacrificio de Jesucristo, hermanos, hemos sido liberados, pero ojo, siempre y cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, porque si no lo aceptamos, pues el sacrificio de Jesucristo no vale. Porque si seguimos empedernidos en hacer nuestra voluntad a como nosotros queramos, si no nos importa lo que Dios diga y lo que Dios vaya a hacer, pues ya está la advertencia y ya está dada. Es como cuando a Adán y Eva, Dios les dijo, el día que coman de ese árbol, van a morir. Él les dio la advertencia, les salió el aviso. ¿No les interesó el aviso, la advertencia de Dios? Comieron. ¿Y qué fue el resultado? Pues Dios ya les había avisado. Él no podía decir, no, pues no pasa nada, eso lo dije nomás para ver si obedecían. Pues no. Él actuó, aunque los amaba a la humanidad, él tenía que cumplir lo que había dicho. Si no, imagínense si Dios no hubiera cumplido lo que él dijo que hubiera pasado con él. Pues, que Dios nos castiga, no hace nada, nomás dice, pero no hace nada. Es como cuando los papás nos dicen que nos van a disciplinar porque no obedecemos pero no nos dicen nada, nomás nos dicen que nos van a pegar, que nos van a castigar, pero no nos dicen nada. Así pasaba a veces con nosotros, ¿no? Pero Dios no es un ser humano. Dios es un Dios de verdad, veraz, que no miente. A Dios sí no lo podemos engañar. A nuestros padres sí. Debemos decir como que hacemos y no hacemos nada. ¿Verdad? Vamos a la escuela, pero no vamos a la escuela, vamos a jugar. Vamos a divertirnos con los amigos. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Verdad? ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces, bien dice la palabra de Dios que de Dios uno no se puede burlar. Sea lo que hagamos, eso es lo que cosecharemos. Sea lo que hagamos, ¿sí? Lo que gracias analizamos, eso es lo que se va a tener, ¿sí? Miren, entonces, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar nosotros como después de haber considerado toda esta pregunta, hermano, analizado toda esta cuestión? ¿Sí? ¿Cuál sería su respuesta, su comentario? Ya que tenemos ante nosotros de pasar de muerte a vida, así como dijo el Señor Jesucristo. A ver, por favor busquen Juan 5:24, el Evangelio de Juan.
Ya, ¿Qué dice? Oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. No vendrá con el Jesús, ha pasado de muerte a vida. Ok, ¿qué dice ahí entonces? A ver. El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida. El que tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? En base al texto. ¿Qué personas tienen vida eterna? El que escucha su palabra, ¿no? Y cree, o sea, tiene fe. Bueno, Dios Padre tiene fe. El que cree tiene vida Entonces, eterna. pasan a vida eterna los que, ¿qué hacen? ¿Qué cosa? Primero oyen, luego creen. Dice ahí, de cierto os digo. Aquí viene lo que dice, de cierto os digo. Aquí la expresión de cierto se repite por 2 veces, por segunda vez. ¿Esto qué quiere decir? Que está mismo confirmando el Señor Jesucristo que lo que está diciendo es veraz. Porque lo está confirmando 2 veces, de cierto, o sea que es verdad. 2 veces es verdad lo que está diciendo. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice que tiene ¿qué? Tiene vida eterna. ¿Y qué más? Y no vendrá a condenación, más que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? ¿O no? ¿O cómo lo ven ustedes? Esa es la cuestión, hermanos. Esa es la cuestión. ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué quieren hacer en esta situación? Miren, veamos a Gálatas, lo que les estaba yo mencionando. En base a la decisión que tomamos, es lo que va a pasar con nosotros. En Gálatas 6:7, por favor, vamos a buscar Gálatas 6:7. Ya tenemos ahí Gálatas 6:7. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Todos estamos viendo estas cartas del apóstol Pablo en Efesios, de Gálatas, y vimos la palabra del Señor Jesucristo en Juan, el Evangelio de Juan. Y aquí vemos ahora en cuanto a la decisión de cómo pues que nosotros, el apóstol Pablo habla de lo que estamos mencionando. Dice aquí en el versículo 7 del capítulo 6, dice, pongan atención, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿de qué segará? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, ¿qué segará? Vida eterna. Entonces, ¿podemos engañar a Dios? Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos, Él nos hizo. Entonces, ¿cómo podemos engañarlo? Sabe nuestros pensamientos, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe hasta las cosas más profundas de nosotros, sabe todo. Y ve todo, aunque nos escondamos debajo de la tierra, no nos ve. ¿Habrá cosas que podemos hacer ocultas de Dios? ¿Alguna cosa que podamos hacer oculta de Dios?
No podemos hacer nada. Entonces, la decisión está puesta ahí. ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿De quién quiere ser usted esclavo? ¿De quién quiere ser usted esclavo? ¿Siervo de la justicia o esclavo del pecado? Y como consecuencia, ya sabe usted cuáles son las consecuencias. O sea, Dios no está mintiendo, Dios nos está diciendo. El pueblo de Israel, Él les dijo al pueblo de Israel, escojan la vida. Dice, porque yo pongo el cielo y las estrellas como testigos, cielo y tierra, para que tomen una decisión. ¿A quién servirán? Pero Él dice, yo les digo que escojan la vida. Escojan la vida. ¿Por qué tienen que morir? Él dice, ¿por qué tienen que morir? Si yo los crié para que vivieran, ¿por qué mueren? Porque es decisión de ellos. O sea, el ser humano muere porque así quiere el ser humano morir. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Ustedes qué piensan? También Dios nos dio precisamente libre albedrío, ¿no? Para decidir en qué camino vamos a. O sea, Él nos da una recomendación. Y si yo les digo que mejor elijan el camino de la vida, pero ustedes tienen que tomar esa decisión, como dicen. Entonces la gente muere porque así lo decidió, no porque Dios lo haya decidido. Es en la autoridad de nuestro país y en todo el mundo. Sabemos que si robamos, ya sabemos cuál es si nos agarran robando, pues ya sabemos cuál va a ser las consecuencias, ¿verdad? Pero si a pesar de eso la gente quiere seguir robando, pues va a decir, es que me engañaron, ¿verdad? Nadie puede decir eso. Es que yo no sabía. ¿Pues sí? ¿Verdad que no podemos decir eso? Así con Dios. Y ahorita ya sabemos esto, hermanos. Entonces no podemos llegar con Dios y decir, es que Dios no sabía, nunca supe esto, nunca escuché. Ojo, ya no tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa. Podemos presentar excusas, así como Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué excusa pusieron? Es que la mujer, ¿qué dijo Adán? Es que la mujer que tú me diste. Por eso, ¿de qué? Porque la mujer necesitó. Y no nomás con eso, fíjense lo que dice, la mujer que tú me diste. Ahora hasta Dios era culpable porque le dio la mujer. ¿Se dan cuenta? Queremos poner muchas excusas para liberarnos de la culpa, de la falta. Pero ¿se libraron ellos de la culpa, de la falta? No se libraron. Entonces nosotros podemos librarnos. Ahí está la situación, hermanos. De Dios uno no se puede burlar, mofar. No podemos engañar. Así es que meditemos sobre esta situación. Meditemos sobre esto y que decidamos lo mejor para nosotros y principalmente no solo para nosotros, sino para la gloria de Dios. Eso es lo más importante, para la gloria de Dios. Eso es para su gloria. Amén, hermanos. Bueno, ¿algún comentario? ¿Una pregunta? ¿Una duda? ¿Está claro todo? ¿Claro como el agua? Bien, pues vamos a terminar con una oración, hermanos. Vamos a orar.
Bendito Dios, Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque aprendemos cada vez más, Señor, lo que es tu plan, tu propósito para con nosotros. Tú nos pones ante nosotros la oportunidad de elegir, así como se la pusiste a tu pueblo Israel, a tu pueblo Israel en el pasado. Hoy a nosotros nos las has puesto, para que también tomemos decisiones para nuestro propio beneficio o perjuicio, dependiendo del caso, Padre. Queremos que tú nos ayudes para que podamos tomar la mejor decisión. Y si hemos ya decidido obedecerte y hacer tu voluntad, que podamos mantenernos firmes en esa convicción, en esa decisión que tomamos de seguirte, de obedecerte y hacer tu voluntad, Padre, y sin importar las dificultades que tengamos que vivir al tomar esta decisión, que podamos nosotros darte gloria y honra a ti, Padre, recordando siempre que tú eres Dios y que todo lo que tenemos es por ti y que nada de lo que tenemos es nuestro y ni siquiera nuestra vida es nuestra, sino que tú nos las has dado. No hay nada que podamos darte, Señor, solo el obedecerte, tomar esa decisión de hacer tu voluntad. Permite que entonces, Padre, podamos tomar alguna decisión en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor, y que podamos contar siempre con tu bendición y tu protección. Sí, de hecho sabemos que así va a ser, porque tú has dicho que no nos dejarías solos, sino que estarías con nosotros todo el tiempo. Y que tu Espíritu Santo nos guiaría, que tu Espíritu Santo nos daría fuerzas, que tu Espíritu Santo nos consolaría. Y esa es una bendición maravillosa que tenemos hoy nosotros delante de nosotros. A ti sea toda la gloria, Padre, y te agradecemos esta oportunidad de encontrar y analizar tu palabra, Señor, y reflexionar sobre ello, y que podamos nosotros conocerte más aún todavía, tus planes, tus propósitos. A ti sea toda la gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos. Por favor. Sí.